día, chicos. Bueno, el tema que toca dar hoy es todos los aspectos que están relacionados, digamos, con la materia que ustedes están cursando, digamos, que es la enfermería clínica del adulto y del adulto mayor. Se dice siempre que la clínica es soberana, es una palabra que sabía repetir con bastante frecuencia una docente que teníamos como jefa de cátedra. ¿Por qué soberana? Porque la clínica, digamos, es sobre la que se va a basar los conocimientos que van a adquirir ustedes a continuación. También se dice que es importante estudiar clínica porque el 70 al 80% de las consultas que se hacen en los hospitales generales están relacionadas con problemas clínicos y la resolución es a través de procedimientos clínicos. Entonces, digamos, esta materia va a ser la base para el estudio de las materias que ustedes van a cursar en los años que, incluso en el segundo cuatrimestre y en los años que continúan. Digamos, hacia dónde se dirige, digamos, la asistencia en la actualidad? Hacia la promoción de la salud, hacia la asistencia sanitaria y el cuidado durante la enfermedad. Todo esto está basado en las artes y en las ciencias. ¿En qué ciencias? En las ciencias complementarias, digamos, la bioquímica, la biofísica, la anatomía, la morfofisiología, la nutrición, la dietoterapia y también la ciencia enfermera. ¿Qué aborda la clínica? Nuestra clínica, que es del adulto y del adulto mayor, las edades que van desde la adolescencia y muchas veces vamos a tener pacientes cercanos a los 100 años, 90 o 100 años, a pesar que la expectativa de vida no es tan prolongada, pero hay pacientes que llegan a los 90 e incluso a los 100 años o más. Y la clínica se centra en las respuestas a las alteraciones reales o potenciales en la salud. O sea, problemas reales o problemas potenciales. Problemas que tiene la persona en este momento o problemas que pueden surgir como consecuencia de su situación particular. La clínica es un área siempre cambiante y desafiante de la práctica de la enfermería por el amplio abanico de las enfermedades y por la variedad de necesidades asistenciales específicas de cada uno. Los profesionales enfermeros deben poseer los conocimientos y las habilidades para ser competentes, o sea, para poder desarrollar el trabajo con todas las habilidades y con todos los conocimientos. Hay que ser competentes y seguros, o sea, la competencia le va a proporcionar al paciente un ámbito de seguridad. Y los cuidados de enfermería deben ser planificados utilizando el proceso de atención de enfermería, que también vamos a ver en esta clase, el proceso de atención de enfermería, que se basan también en la ética y en los estándares establecidos, y se centran en el retorno del paciente a su vida normal, dentro de lo posible. Porque van a ver ustedes que muchas de las patologías que se van a desarrollar son patologías crónicas. O sea, el paciente no vuelve a un estado de salud total, sino a un estado de equilibrio, o sea, que el paciente pueda convivir con su enfermedad, aprendiendo los cuidados, aprendiendo todo lo que debe aprender para su autocuidado. Bueno, entonces vamos a hablar de las competencias de enfermería clínica y las competencias centrales. ¿A qué desafíos se enfrentan los sistemas de salud? En primer lugar, hay un aumento de la población de edades mayores, tema que ya venimos tratando con bastante frecuencia, o sea, hay muchas personas, han escuchado hablar ustedes de la inversión de la pirámide poblacional, o sea, hay mayor cantidad de adultos y adultos mayores que de niños, o sea, todavía no es que hay mayor cantidad, sino que se está notando una inversión de la pirámide, en algún momento va a ocurrir que va a haber mayor cantidad de pacientes, de personas adultas y adultas mayores que niños y jóvenes. Hay una rápida diseminación de la información y del uso de las tecnologías. O sea, el paciente, la persona que asiste a los sistemas sanitarios ya no es una persona que no sabe nada, posiblemente sabe mucho más de su problema de salud que los mismos profesionales. Y hay un enfoque en la mejora de la calidad y en la seguridad de los pacientes en la asistencia. Y ahora un desafío que se ha sumado es la pandemia,
que según lo que se está viendo, no va a ser la primera pandemia, porque, digamos, si no mejoramos nuestra relación con la naturaleza y disminuimos o mejoramos de algún modo los hábitos de consumo, digamos, va a haber, ya se pronostica, digamos, unas próximas pandemias. También se ha determinado que los errores que se cometen en el sistema de salud no están relacionados directamente y siempre con la atención de los profesionales de la salud, sino con errores en el sistema. Y para que, digamos, para que mejorar, digamos, para que no aparezcan estos errores en el sistema, se han establecido una serie de competencias que se llaman competencias centrales. Estas competencias centrales son, digamos, competencias que las deben tener todos los profesionales sanitarios, enfermeros, médicos, bioquímicos, farmacéuticos, o sea, todos los que trabajan en el sistema de salud, y que va a servir, que se basan en el uso de la comunicación, en el desarrollo de habilidades técnicas, en el pensamiento crítico y los valores de la práctica clínica. ¿Cuáles son estas competencias centrales? Una de ellas es prestar asistencia centrada en el paciente. O sea, identificar, respetar y poner atención a las diferencias, valores, preferencias y las necesidades del paciente. Aliviar el dolor y el sufrimiento. Escuchar, comunicar y educar a los pacientes. Aconsejar la prevención de la enfermedad, el bienestar y la promoción de estilos de vida saludables. Esto está relacionado con prestar asistencia centrada en el paciente. O sea, el objetivo de la asistencia es la persona que ha requerido una atención de salud. Otro de las competencias es trabajar en equipos interdisciplinarios. Esto de trabajar en equipos interdisciplinarios es fácil de decir, pero es difícil de concretar. Estamos muy acostumbrados a trabajar individualmente, digamos, manteniendo una relación enfermero-paciente, médico-paciente, bioquímico-paciente, farmacéutico-paciente, pero no estamos acostumbrados a trabajar en el equipo. O sea, integrar los conocimientos para que el paciente se vea más favorecido. O sea, también es un esfuerzo que hay que hacer, trabajar en equipos interdisciplinarios. Y quiere decir cooperar, colaborar, comunicar e integrar la asistencia en equipos que aseguren una asistencia continua y fiable, o sea, confiable, o sea, que lo lleve al paciente a que logre sus objetivos. Otro de las competencias es el uso de la práctica basada en pruebas. En enfermería, ustedes van a escuchar que eso se llama enfermería basada en la investigación, en la evidencia científica, enfermería basada en la evidencia científica. ¿Eso qué significa? Integrar las observaciones de las mejores investigaciones con la experiencia clínica y los valores del paciente para una asistencia óptima. Y también significa participar en el aprendizaje y actividades de investigación en la mayor extensión posible. O sea, dentro de nuestras responsabilidades es aportar al conocimiento enfermero. Entonces, ¿de qué modo se aporta? Realizando trabajos de investigación. Otra de las competencias es aplicar la mejora de la calidad. O sea, procurar de que el servicio que se preste sea de la mejor calidad posible. ¿Y de qué modo? Tratar de identificar los errores y los peligros de la asistencia. Ustedes seguramente han escuchado de que estar hospitalizado significa un grave riesgo, en el sentido de que en el hospital se pueden adquirir infecciones intrahospitalarias o pueden producirse caídas. El otro día ustedes preguntaban acerca si las úlceras por presión son problemas que es responsabilidad de enfermería. O sea, todo eso tiene que ver, digamos, con la mejora de la calidad. O sea, evitar que este tipo de problemas ocurran tiene que ver con la mejora de la calidad. Comprender y aplicar los principios básicos de seguridad, comprender y medir la calidad de la asistencia,
se mide en términos de estructura, de procesos y de resultados. Se determinan indicadores que me permiten saber si cada uno de estos ítems, o sea, la estructura, el proceso y los resultados van en buena dirección. Y también diseñar y comprobar intervenciones para cambiar procesos y sistemas de asistencia con el objetivo de mejorar la calidad. O sea, si hay algo que no funciona, es mejor analizarlo para ver qué es lo que se puede cambiar para obtener un mejor resultado. Y otra de las competencias centrales es el uso de la informática. La informática ya se ha incorporado en casi todos los sistemas de salud, entonces todos los profesionales deben saber usar la informática. No ser ingenieros en computación o ingenieros en informática, pero sí las herramientas que son necesarias, digamos, para poder interactuar a través de esta forma de comunicar que es la informática. Muy bien. También uno de los puntos del temario de esta unidad es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se produce cuando un enfermero utiliza el conocimiento científico y el PAE para considerar una situación asistencial, hace juicios y toma decisiones. Entonces los enfermeros utilizamos el proceso de atención de enfermería como un método que ha seleccionado la ciencia enfermera para abordar los problemas que son propios, que son de nuestra competencia, problemas que debemos resolver nosotros como profesionales. El pensamiento crítico es esencialmente el pensamiento sobre el propio pensamiento, y se centra en lo que se cree o no en una situación específica. ¿Cuáles son, digamos, lo que se debe considerar dentro de este pensamiento crítico? El objetivo del pensamiento. O sea, para realizar un pensamiento crítico no solo es necesario tener conocimiento, sino ciertas habilidades que ya les voy a comentar enseguida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar en primer lugar? El objetivo del pensamiento, o sea, ¿qué datos debo reunir? ¿Son suficientes los datos que tengo? ¿Es necesario comunicar estos datos? También otra cosa que se debe considerar son los prejuicios. O sea, los prejuicios son, digamos, los preconceptos que se tienen sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, hay un pensamiento generalizado, muchas veces escuchado en los hospitales, que las personas pobres son sucias. Eso sería un prejuicio, ¿no es cierto? O también, por ejemplo, que las personas de edad mayor no tienen la capacidad para aprender o para adquirir las habilidades para su autocuidado, ¿cierto? Entonces hay que dejar de lado esos prejuicios para poder ejercitar un pensamiento crítico. También es necesario considerar la información que precede de otras fuentes que pueden ser, por ejemplo, las bibliografías, profesionales expertos en algún determinado tema, ¿no es cierto? Incluso las normas que están establecidas en la institución. Otro aspecto a considerar es identificar las otras opciones o alternativas, evaluar alternativas y llegar a una conclusión. También hay que tener en cuenta y considerar los valores y creencias, sobre todo de la persona a quien va dirigido los cuidados, ¿no es cierto? Los valores y creencias, sin dejar de lado los valores y creencias personales, nuestros valores y creencias. Bueno, entonces yo les decía que para ejercitar el pensamiento crítico es necesario el conocimiento, digamos, pero no es suficiente el conocimiento. Es necesario tener hábitos y actitudes mentales y también habilidades para poder desarrollar este pensamiento. ¿Cuáles son las actitudes y hábitos mentales para el pensamiento crítico? Una de ellas es ser capaz de pensar de forma independiente. ¿Qué significa eso? Que no nos tiene que influir
los pensamientos quizás negativos que pueden tener otros profesionales acerca de un paciente. Por ahí, qué sé yo, un profesional puede expresar que el paciente es difícil no se le entiende, no se le puede entender o no quiere escuchar, entonces serían pensamientos negativos. O sea, si queremos tener un pensamiento crítico, tenemos que ser capaces de pensar de forma independiente, sin estar influidos por los pensamientos de los otros profesionales. Sobre todo cuando el pensamiento es, digamos, el pensamiento no es favorable al paciente. Otro de las actitudes y habilidades es estar dispuesto a escuchar. Estar dispuesto a escuchar y ser justo en las evaluaciones sobre las ideas y creencias de los otros. Tomar decisiones en base a lo aprendido, en lugar de que sea en base a los sentidos, ¿cierto? Otro de las actitudes es tener empatía. ¿Qué significa tener empatía? Algo que también ya hemos mencionado y comentado en estos espacios, es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto?, para entender lo que le pasa al otro. Entonces, si tenemos empatía, vamos a ser capaces de entender por qué una persona puede estar enojada o incluso puede estar agresiva cuando, por ejemplo, nos hemos demorado en administrarle un analgésico cuando este paciente está dolorido. Otro de las actitudes es considerar todos los puntos de vista antes de tomar una decisión. Con humildad esa decisión y con una actitud justa. Considerar todos los puntos de vista también puede significar que uno aprende de los demás, o sea, tener disposición para aprender de los demás y también tener la humildad para reconocer que uno no conoce todo, pero tener la disposición para, digamos, llenar ese vacío de conocimiento, sobre todo si ese conocimiento va a ser útil para la atención del paciente. Otra de las actitudes es ser disciplinado, que significa no detenerse en respuestas fáciles, sino continuar buscando las alternativas. Y otra actitud es ser creativo y confiar en uno mismo. Muchas veces los enfermeros somos creativos, o sea, ejercitamos el arte de la enfermería, o sea, se crea el cuidado de acuerdo a la situación particular del paciente. Y el pensamiento crítico nos permite confiar en uno mismo, confiar en las decisiones que se toman, o sea, si se ha tenido en cuenta todas estas actitudes, hábitos, es probable que la decisión que se ha tomado sea la mejor para el momento para el momento presente. Bueno, ¿y cuáles son las habilidades? Recuerdan ustedes que yo les decía que hace falta los conocimientos, las actitudes y hábitos mentales, y también hacen falta habilidades para el pensamiento crítico. ¿Cuáles son esas habilidades? Esas habilidades es el pensamiento divergente. ¿Qué significa tener un pensamiento divergente? Significa tener la capacidad de sopesar la importancia de la información, o sea, lo que es importante de la información. Separar los datos relevantes de lo que no lo son. Los datos anormales generalmente pueden ser relevantes, y los datos normales pueden ser útiles, pero no necesariamente relevantes, porque no intervienen, digamos, no van a intervenir, no van a afectar de ningún modo el cuidado que se le proporciona al paciente. Otra de las habilidades es el razonamiento. El razonamiento es la capacidad de discriminar entre los hechos y las suposiciones. Por ejemplo, cuando se controla el pulso a un paciente, yo tengo un conocimiento acerca de eso. Sé cuáles son los valores normales, ¿no es cierto? Sé cuáles son las características normales. Pero cuando controlo el pulso a un paciente, debo considerar la situación del paciente, o sea, la edad que tiene, ¿no es cierto? La edad que tiene, los medicamentos que se le están administrando, y la situación emocional, si está enojado, o si está, por ejemplo, triste o decaído, ¿no es cierto? Puede haber una alteración. Entonces, razonar
relacionar el dato obtenido al controlar el pulso con la situación particular del paciente. Otra de las habilidades es la aclaración. La aclaración, que significa observar similitudes y diferencias para apartar la información innecesaria y centrarnos en la situación presente. Por ejemplo, si un paciente el paciente tiene un dolor crónico, es necesario conocer qué es el dolor crónico y cuáles son las similitudes y las diferencias con el dolor agudo. Y luego tenemos también la reflexión, que la reflexión es, digamos, la capacidad de mirar, de tomarse el tiempo para pensar en la situación. O sea, después de analizar los datos, reflexionar significa dejarme un tiempo para ver la situación desde una cierta distancia y poder tomar la decisión más correcta. El pensamiento crítico, entonces, es la capacidad esperada de todos los profesionales. Es digamos, una parte del conocimiento que uno tiene que adquirir para prestar una asistencia segura, eficaz, integral e individualizada. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso enfermero, que es uno de los puntos que están dentro de esta unidad. El año pasado ustedes ya han visto el proceso enfermero. Y bueno, nosotros le llamamos proceso enfermero, pero tiene varias denominaciones. En algunos lugares le dicen método enfermero, también se le llama proceso de atención de enfermería, el conocido PAE, ¿no es cierto? Que el proceso de atención de enfermería permite, digamos, la autonomía profesional. Pero en primer lugar, el proceso es, digamos, el método que ha adoptado la ciencia nuestra, la ciencia enfermera, para abordar los problemas que son propios de nuestra profesión, que son nuestras competencias y sobre los problemas sobre los cuales tenemos la responsabilidad de llegar a una solución. También el proceso de atención de enfermería permite, digamos, la autonomía profesional, o sea, permite que actuemos dentro digamos, nos permite desarrollar, atender los problemas sin depender de otros profesionales. También el proceso de atención de enfermería proporciona un sistema de referencia y el uso de términos, de una terminología común, o sea, el proceso nos aporta el léxico que identifica la ciencia enfermera. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, riesgo de caída, ¿no es cierto? Ese riesgo de caída es parte de la terminología propia de enfermería. O cuando decimos alteración, por ejemplo, la integridad de la piel, estamos hablando de un diagnóstico enfermero, o sea que identifica la ciencia enfermera. Muy bien, y también sirve de base para evaluar la calidad de la asistencia. El proceso enfermero beneficia al paciente porque, digamos, al estar organizadas todas las actividades que están relacionadas con los problemas que presenta el paciente, es muy probable que los resultados se obtengan antes. Y beneficia al profesional porque el profesional sabe, digamos, qué hicieron los que estuvieron antes que él y qué le corresponde hacer ese, y hay un objetivo fijado. Y también beneficia al sistema, a la institución, porque reduce los costos. O sea, por ejemplo, si los enfermeros somos capaces de diagnosticar problemas potenciales, entonces vamos a tener posibilidad de actuar para evitar que esos problemas aparezcan, y eso va a significar una reducción de costos para la institución y también una reducción de las estancias hospitalarias. Bueno, seguramente ustedes ya recuerdan cuáles son los pasos o fases de este proceso de atención de enfermería. Son 5. El primero es la valoración, luego tenemos el diagnóstico, ya están en la próxima, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Todos estos pasos se interrelacionan y son interdependientes. Bueno, el primer paso es la valoración. ¿Qué significa valorar? Valorar significa recoger datos,
recoger datos. ¿Qué datos? Datos subjetivos y objetivos, o sea, datos que nos proporciona el paciente y que no podemos medir, y datos objetivos, o sea, datos que podemos ver, medir, valorar, digamos, cuantificar de algún modo. También tenemos datos de antecedentes y actuales, o sea, datos, qué es lo que le ha pasado al paciente antes de estar acá, y los datos que nos está proporcionando el paciente. Y también pueden ser datos generalizados, o sea, relacionados con toda la persona y también con el medio que los rodea, o focalizados en un determinado órgano o aparato, ¿no es cierto? Ahora, una vez recogido estos datos, es necesario validarlos. Validarlos significa verificar que los datos que se han recogido son exactos. Es posible utilizarlos, transformarlos en problemas, si es que existen los problemas, para poder tratarlos. Y agruparlos. Entonces la valoración implica recoger los datos, validar los datos y agrupar los datos. Generalmente los datos se agrupan de acuerdo al modelo de cuidados que uno ha decidido usar. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros vamos a usar el modelo de Virginia Henderson, entonces los datos los vamos a agrupar en base a las 14 necesidades. Muy bien. Entonces, con todos estos datos recogidos, validados y agrupados, vamos a obtener los diagnósticos enfermeros precisos para planificar las actividades de cuidados. Bueno, ¿qué datos se pueden obtener? Datos integrales, o sea, que consideren todas las dimensiones del paciente, y datos objetivos y subjetivos. Objetivos son los que se pueden medir, ¿no es cierto? Y subjetivos son los que nos expresa el paciente. ¿Cuándo se hace esta valoración? Es imprescindible hacerla cuando el paciente ingresa, o sea, una valoración inicial, cuando el paciente ingresa a la sala, al hospital, ¿no es cierto? Y esta valoración inicial va a estar basada en la entrevista, en el examen físico, y también es conveniente, digamos, utilizar algún esquema de valoración para detectar, determinar, por ejemplo, cuáles son, en el caso nuestro, cuáles son las necesidades alteradas. Ya van a ver ustedes que cuando empecemos a trabajar en los hospitales, si la pandemia lo permite, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dentro de nuestra guía de abordar, guía de estudio, tenemos una forma de abordar al paciente, de hacer una valoración inicial en base a las 14 necesidades. Y también pueden ser cuando la evaluación puede ser centrada, o sea, la evaluación centrada son las evaluaciones continuas que se producen siempre que el enfermero interactúe con el paciente, y sirven para evaluar los resultados de las acciones y tomar decisiones, identificar nuevas respuestas al proceso patológico o a la terapéutica, o vigilar el estado de un problema real o potencial. Entonces, hacemos una evaluación inicial, anamnesis, examen físico, ¿no es cierto? Y una valoración que decidida, digamos, dentro del modelo que se trabaja. Y evaluaciones centradas que se realizan siempre que el enfermero interactúe con el paciente. Por ejemplo, cuando se le administra un medicamento al paciente, ¿no es cierto?, se hace una evaluación acerca de cuál es, si se ha logrado el efecto del medicamento, o si hay alguna respuesta, digamos, que no está, una respuesta que no corresponde a la administración de este medicamento. ¿Y qué se necesita para hacer la valoración? Conocimientos y habilidades, o sea, una amplia variedad de conocimientos y habilidades, y también conocimientos sobre la fisiopatología y la farmacología, y es necesario también saber identificar los resultados anormales en las pruebas diagnósticas, porque de los resultados anormales de las pruebas que pide el médico para hacer la valoración del paciente, también es probable que nosotros encontremos problemas. En este caso van a ser problemas quizás interdependientes, o sea, problemas que no lo vamos a tratar solo, sino vamos a tener la necesidad de la colaboración, o sea, trabajar junto con el médico.
Muy bien. El otro paso, digamos, la otra fase del diagnóstico enfermero, del proceso enfermero, del proceso de atención de enfermería, es la fase de diagnóstico. La NANDA ha definido la enfermería, que dice que es el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas a los problemas de salud reales o potenciales. Entonces, la NANDA, que es una institución internacional de enfermería, dice, ha definido de ese modo la enfermería. Entonces habla de los diagnósticos y el tratamiento de las respuestas humanas. Entonces, y hay muchas definiciones de diagnóstico. Una de ellas es que es un juicio clínico. O sea, el diagnóstico es un juicio clínico realizado por los enfermeros profesionales. Y también otra definición dice que son problemas reales o potenciales que el enfermero puede tratar, porque está educado, porque está capacitado y porque está, digamos, avalado legalmente para tratar. Y acá, por ejemplo, hablamos de problemas reales y hablamos de problemas potenciales. Entonces, problemas reales son los problemas que el paciente tiene en el momento en que estamos haciendo la valoración. El paciente tiene dolor, tiene vómito, está con diarrea, tiene miedo, son problemas reales. Y problemas potenciales son aquellos problemas que pueden aparecer en el futuro si la situación del paciente permanece, digamos, si no se modifica la situación del paciente. ¿Qué es un problema potencial? Por ejemplo, si un paciente está demasiado tiempo en cama, es probable que haya una alteración de la integridad de la piel, ¿cierto? Entonces, unas lesiones que nosotros le decimos úlcera por presión. Entonces es un problema potencial. No está en el momento que hacemos la valoración, pero las condiciones del paciente nos pueden permitir determinar que existe un riesgo potencial. ¿Y por qué es importante determinar también lo que es potencial, lo que es riesgo de aparecer? Porque los enfermeros también tenemos responsabilidad sobre esos riesgos. O sea, si podemos determinar que existe, que es probable que exista el problema, tenemos que poner en movimiento todas las actividades que sean necesarias para evitar que el problema aparezca, ¿cierto? Muy bien, entonces los diagnósticos enfermeros. No hay una lista de diagnóstico, o sea, no hay una lista universal de diagnóstico enfermero. Pero la NANDA, que es esa organización internacional a la que yo me hacía referencia, está elaborando, en base a investigaciones que se realizan, un listado de problemas. Y los españoles, que son bastante adelantados en esto de usar los diagnósticos enfermeros y el plan de cuidado, también están trabajando sobre esos diagnósticos establecidos por la NANDA, pero ellos lo están adecuando adecuando, digamos, viendo la posibilidad de ser usados o no ser usados en el medio asistencial donde trabajan. Los diagnósticos enfermeros, no sé si recuerdan ustedes, que se escriben de una determinada manera. En general, tienen dos partes, una parte que es el problema y otra parte que es la etiología. Entonces, problema y etiología, y se lo une a estas dos partes con la frase relacionado con. Entonces, si decimos, por ejemplo, riesgo de caída relacionado con, digamos, la desorientación temporoespacial del paciente, ¿no es cierto? Podemos decir así. Entonces, el problema es riesgo de caída y la causa es la desorientación del paciente. También se puede utilizar digamos, no me acuerdo esa palabra, el momento PES, o sea, la estructura PES, que es problema, etiología y signos y síntomas que digamos, que me validan el problema que yo he detectado, ¿no es cierto? Bueno, eso es con respecto al diagnóstico. Luego tenemos la otra etapa, que es la planificación.
En la planificación, ¿qué vamos a hacer? En la planificación se va, una vez que se tiene todos los problemas, es necesario establecer los resultados enfermeros, las intervenciones y los resultados enfermeros. Entonces, lo primero que se hace para planificar es hacer un orden de prioridad, o sea, de todo el listado de problemas que tiene la persona, voy a determinar, el paciente y yo, porque esto se hace en conjunto con el paciente, cuáles son los problemas prioritarios, o sea, cuáles son los problemas que se deben tratar en primer lugar. Bueno, entonces, en la planificación se establecen las intervenciones de enfermería, que son las NIC, en la taxonomía Nanda, para los diagnósticos de enfermeros y para los problemas de colaboración. Entonces, las intervenciones para los diagnósticos de enfermeros, son, los diagnósticos de enfermeros entonces de los diagnósticos de enfermeros van a derivar intervenciones que son autónomas, o sea, el enfermero planifica y ejecuta las actividades para resolver los problemas de los diagnósticos de enfermeros. Y para los problemas de colaboración, que generalmente son, digamos, se llaman problemas también interdependientes, o sea, son problemas que el enfermero los resuelve en colaboración con otro profesional que generalmente es el médico. ¿De dónde surgen estos problemas de colaboración o problemas interdependientes? Surgen de la enfermedad del paciente y de sus complicaciones, de las pruebas diagnósticas, ¿no es cierto? Y también del tratamiento farmacológico. Entonces, de esos tres, digamos, de los tres aspectos que tienen que ver con los cuidados del paciente, van a surgir los problemas interdependientes o problemas de colaboración. Y también en la planificación vamos a ver los resultados. Los resultados, o sea, qué es lo que se va a lograr, qué es lo que va a lograr el paciente, digamos, después de haber realizado las intervenciones y las actividades. Entonces, para los diagnósticos enfermeros, el resultado va a ser una conducta del paciente. O sea, qué es lo que va a lograr el paciente, ¿no es cierto?, después de las actividades que se han planificado para resolver un problema. Entonces, supongamos, si yo digo riesgo de caída, el resultado va a ser que el paciente durante la internación no sufra caída, ¿no es cierto? O sea, el paciente durante la internación no va a sufrir caída, entonces todas las actividades, las intervenciones y las actividades que de ellas se desprenden tienen que ir dirigidas a que no aparezca el problema, ¿no es cierto? Y entonces, para los diagnósticos enfermeros, el resultado va a ser una conducta del paciente. Y para los problemas interdependientes o de colaboración, el resultado va a ser una conducta del enfermero. En general, por ejemplo, si se trata, supongamos, de la aparición de una complicación, la conducta del enfermero va a ser detectar tempranamente los signos y síntomas, por ejemplo, de la complicación, ¿no es cierto? Y comunicar la aparición al profesional que va a ser el responsable del tratamiento, o sea, de atenuar o de eliminar estos síntomas. Y también, por ejemplo, ejecutar las intervenciones preventivas y correctoras, siempre ordenadas o prescritas por el médico. Muy bien. Los otros pasos son la ejecución que significa realizar todo lo que se ha planificado para lograr los resultados, para resolver un problema del paciente, ¿no es cierto? Y la ejecución también incluye el registro de las actuaciones. O sea, toda actividad que se realiza concluye con registrar lo que se hizo y también la respuesta que se observó en el paciente. Y el último punto, el último paso es la evaluación. ¿La evaluación qué significa?
La evaluación no solo digamos, en la última fase, sino también la evaluación se la aplica en cada una de las anteriores etapas, en la valoración, en la etapa diagnóstica, en la planificación, en la ejecución, ¿no es cierto? Para ir modificando, o sea, para no continuar en un error si uno, digamos, ha planteado algo de manera incorrecta. Entonces, en la evaluación, ¿qué es lo que se hace? Se comparan los resultados obtenidos con los resultados planteados. O sea, si yo he dicho, el paciente durante la internación no va a sufrir una caída, el resultado, si el paciente no ha sufrido caída, quiere decir que todas las actividades que se han realizado han sido, digamos, han sido las óptimas para evitar la caída del paciente. Ahora, si el paciente se ha caído, entonces hay que replantearse, a ver en dónde, qué es lo que no estuvo bien planteado. Quizá, qué sé yo, las medidas que se han tomado no han sido suficientes para evitar la caída, el paciente estaba solo, era imposible, digamos, la compañía permanente, no había recursos en la institución para, por ejemplo, barandales de las camas para evitar las caídas. Entonces, la evaluación sería comparar los resultados obtenidos con los resultados planteados. Y también acá le he puesto que tiene lugar durante todo el proceso. Muy bien. Otro punto dice, ¿cuáles son las directrices para la práctica clínica? Entonces, los enfermeros tenemos la práctica de enfermería está estructurada por códigos éticos y por estándares que guían la práctica. ¿Qué es un código? ¿Qué es un código ético? Es un criterio que define una profesión, que recoge los principios de conducta. La conducta ética se refiere al deber moral, los valores, las obligaciones y la distinción entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. En la enfermería tenemos códigos de ética. Son códigos de ética que están establecidos por las asociaciones internacionales, como ser el Consejo Internacional de Enfermería, que tiene un código de ética que lo tenemos que usar todos los enfermeros, y estos códigos de ética establecen, digamos, conductas relacionadas con la profesión, relacionadas con los compañeros, relacionados, digamos, con los colegas, relacionados también con, digamos, con los otros profesionales que integran los equipos. Entonces, es conveniente que ustedes conozcan los códigos que rigen la profesión de enfermería. Y luego también tenemos, para la práctica de enfermería, los estándares para la práctica, que es una declaración o criterio que puede usar una profesión y el público para medir la calidad de la práctica. Los estándares establecidos hacen responsable a cada profesional de su práctica, ¿cierto? Y también las organizaciones profesionales elaboran y ejecutan los estándares de práctica para identificar con claridad las responsabilidades del profesional de enfermería ante la sociedad. O sea, en nuestro caso, digamos, la Federación Argentina de Enfermería y la Asociación de Escuelas y Universidades, la EUERA, digamos, están estableciendo estándares para distintas prácticas, ¿no es cierto? Unos relacionados con la educación y otros relacionados con la práctica hospitalaria, la práctica de atención directa al paciente. También es necesario conocer cuáles son esos estándares, son las medidas, digamos, lo que va a proporcionar calidad al paciente. Bueno, también, digamos, el profesional de enfermería se enfrenta con dilemas éticos y legales. ¿Qué es un dilema? Un dilema es una elección entre dos alternativas que son desagradables y que plantean problemas éticos. Hay que elegir entre dos alternativas que no es ninguna totalmente positiva, ¿no es cierto? Son las dos desagradables y ese dilema, esas alternativas nos provocan conflictos éticos, problemas éticos. En general, en las instituciones de salud se plantean con mucha frecuencia estos conflictos éticos.
Tanto es así que, por ejemplo, en las instituciones de salud se han creado los comités de ética, que son los que tratan, digamos, digamos, es la conducta mejor, la mejor conducta ante una situación que provoca un conflicto ético. En general, los conflictos éticos, los dilemas éticos están relacionados con la confidencialidad, con los derechos de los pacientes y con también todos los problemas relacionados con la muerte, ¿no es cierto? Por ejemplo, el derecho a la confidencialidad, que es un derecho que tienen los pacientes de que toda la información que él proporcione sea mantenida de manera confidencial y sea usada solamente por los profesionales que lo atienden, ¿no es cierto?, puede acarrear un dilema. O sea, los profesionales enfermeros pueden verse afectada la seguridad, su seguridad, ¿no es cierto? O sea, a ver, un ejemplo. Un paciente que tiene, por ejemplo, hepatitis B, ¿cierto? Es una queja con bastante frecuencia entre los enfermeros que dicen, supongamos, hace 2, 3, 5 días que lo estoy atendiendo al paciente y recién me entero que el paciente tiene hepatitis B. Bueno, la hepatitis B puede significar, digamos, si hay una conducta, un riesgo, puede significar que afecte la seguridad del enfermero. Y hubo casos, digamos, que enfermeros que adquirieron hepatitis B y tuvieron incluso fallecimiento. Entonces, el derecho a la confidencialidad, digamos, el dilema sería que si no se comunica, este hecho del paciente, esta situación del paciente, puede verse afectada la seguridad del enfermero. También el derecho a rechazar un tratamiento. O sea, los pacientes pueden tomar, por su autonomía, pueden no estar de acuerdo con un tratamiento. Y el dilema sería que los enfermeros deben explicar los daños que se le puede ocasionar y, bueno, en última instancia, aceptar la decisión del paciente. Otro de los dilemas, otro de los temas que causan dilemas éticos es el derecho a expresar su voluntad. O sea, el paciente muchas veces cuando ingresa, ¿no es cierto?, expresa cuál es su voluntad con respecto a ciertos aspectos de los cuidados que se le van a proporcionar. También el paciente puede, por ejemplo, elegir una persona que va a ser su representante y es la que va a tomar las decisiones cuando él no lo pueda tomar, ya sea porque ha perdido las capacidades mentales, o porque está en coma, o porque está cercano a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el dilema? Bueno, muchas veces los pacientes pueden plantear, por ejemplo, que no se lo alimente por vía enteral a través, por ejemplo, de una sonda nasogástrica. Y eso no está contemplado dentro de la legislación como, por ejemplo, como una medida extrema, ¿no es cierto? Por ahí, por ejemplo, retirar o dejar de hacer una reanimación a un paciente moribundo está contemplado dentro de la legislación, pero retirar la alimentación, o sea, el soporte mínimo para mantener, digamos, mantener una vida, no está legislado. Entonces el dilema que se plantea el enfermero es atender la voluntad del paciente o entrar en conflicto con la ley, ¿cierto? O sea, incumplir la ley. Y luego también, por ejemplo, con respecto a la muerte, se han creado muchos dilemas porque la tecnología, ¿cierto?, el desarrollo de la tecnología puede prolongar la vida cada vez más, pero el dilema que se plantea es qué calidad de vida, ¿cierto?, qué calidad de vida se le proporciona a una persona, digamos, que se reanima frecuentemente, ¿no es cierto?, y ya no tiene posibilidades, por ejemplo, de interactuar con sus seres queridos, ¿no es cierto? Entonces, el dilema es qué calidad de vida se le está, digamos, proporcionando a esa paciente y por qué no permitir una muerte digna, ¿no es cierto? Bueno, esos serían los dilemas éticos y legales. Y bueno, ya les decía yo que hay muchos relacionados con la práctica de enfermería y que con la práctica de enfermería es necesario, digamos, plantearlos y tratar de tomar la mejor decisión posible. Bueno, otro de los temas son las funciones del profesional enfermero. El cuidado de la salud es hoy un sistema enorme y complejo.
está reflejado por los cambios en la sociedad, en las poblaciones, y también por un cambio filosófico hacia la promoción de la salud en lugar del cuidado de la enfermedad. O sea, ahora se procura de que la persona no se enferme para, no se enferme, que es mucho más económico que tratar la enfermedad, ¿no es cierto? Pero además hacia la calidad de vida de las personas. Entonces, las funciones del profesional de enfermería se han ampliado en respuesta a estos cambios. Entonces, el enfermero, una de las funciones es ser cuidador. El enfermero como cuidador siempre lo ha sido, ¿no es cierto? Nada más que esa función de cuidar se ha ido modificando con el tiempo. A partir de los años 80, o 60, 80 del siglo pasado, digamos, los cuidados eran proporcionados generalmente por las mujeres, o sea, por eso todavía hay muchas mujeres estudiando enfermería y pocos varones, ¿cierto? Eran proporcionados por las mujeres y generalmente eran, digamos, cuidados que eran prescritos por otras personas, ¿no es cierto? Generalmente el médico, o sea, no tenía el enfermero una actividad independiente. Bueno, con el aumento del conocimiento, con la profesionalización de la enfermería, se ha logrado, digamos, que el enfermero realice cuidados independientes, o sea, cuidados que planifica y ejecuta y del cual es responsable de los resultados que se obtengan. Y también el enfermero brinda cuidados independientes y cuidados de colaboración. Cuidados de colaboración. Entonces, realiza intervenciones no solo para satisfacer las necesidades físicas, sino también las psicosociales, culturales, ambientales de los pacientes y sus familias. También el enfermero como cuidador brinda una asistencia integral que aborda el cuidado, el carácter único del sujeto. Entonces, el profesional de la enfermería como cuidador es experto, es entrenado, es empático y es cuidador. Otra de las funciones es ser educador. La función de educador es cada vez más importante porque, por lo que yo les decía hace un rato, por el énfasis en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades, porque también están disminuidos o acortados los tiempos de internación, de hospitalización, y porque hay un aumento de las enfermedades crónicas, que recuerdan ustedes que hablábamos de que en las enfermedades crónicas la persona tiene que aprender a convivir con la enfermedad y debe adquirir ciertas habilidades para su autocuidado. Y también otro de los aspectos es que el alta se otorga de manera lo más rápidamente posible para evitar todos los riesgos que el paciente corre dentro de la institución. Entonces, en el marco de ese proceso, del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesional enfermero tiene que evaluar las necesidades de aprendizaje, planificar los métodos para satisfacer esa necesidad y evaluar la eficacia de la enseñanza. O sea, no solo debo enseñar, sino también ver en qué medida la persona ha aprendido, ¿no es cierto? Que eso es parte de los resultados que se proponen cuando se hace un plan de cuidado, ¿no es cierto? Evaluar en qué medida la persona ha aprendido, ¿no es cierto? Y si es necesario reforzar ese aprendizaje. Entonces el enfermero, como educador, tiene que tener habilidades interpersonales, ¿no es cierto?, para comunicarse, y también conocer los principios de aprendizaje del adulto. Una de las actividades como educador es la planificación para el alta, que el licenciado Aragón ya les habló de eso. Entonces, recuerdan ustedes que el alta se planifica desde el momento que el paciente ingresa, ¿no es cierto? Y se debe preparar al paciente y a la familia para la salida de la institución, se deben identificar los recursos comunitarios y personales
y se debe disponer del equipo, o sea, la familia y el paciente deben disponer del equipo y material necesario para la asistencia domiciliaria, ¿cierto? Bueno, también el enfermero cumple la función de defensor. El enfermero como defensor, se supone que el paciente cuando ingresa a una institución no está preparado para tomar decisiones independientes, pero como les comentaba hace un rato, ahora con la difusión de la comunicación y de la informática y el uso de las herramientas informáticas, la persona tiene más posibilidades de tener una opinión definida con respecto a su situación. Entonces, el enfermero como defensor promueve de manera activa los derechos del paciente a la autonomía y a la libre elección. Habla a favor del paciente, media entre el paciente y otras personas y protege su derecho a la propia determinación. Muchas veces esto de, digamos, respetar lo que el paciente decide, digamos, no es muy fácilmente aceptado por los profesionales, porque tenemos, digamos, nuestras soberbia de pensar, de creer que lo que pensamos y lo que decidimos es lo mejor para el paciente. O sea, no consideramos siempre la autonomía, o sea, la capacidad de tomar una decisión. Por supuesto, esa decisión tiene que tener toda la información, así el paciente también tiene la posibilidad de elegir lo mejor para él, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de esta función como defensor. Evaluar las necesidades de defensa, o sea, si el paciente realmente necesita ser defendido. Proporcionar la educación, o sea, todo lo que significa las prestaciones que se le están dando y qué es lo que debe saber el paciente. Asistir y apoyar en la toma de decisiones, o sea, para que el paciente no se sienta solo cuando toma una decisión que posiblemente va a ser digamos, contraria a las decisiones que han tomado los profesionales que lo están atendiendo. Y también es importante, por ejemplo, participar en la formulación de normas, ¿no es cierto? Por ahí supongamos las normas que se toman con relación incluso a los cuidados de enfermería. Los enfermeros tienen que participar, porque por ejemplo, si yo sé que es muy importante para una persona anciana que permanezca acompañado por los seres queridos, sobre todo cuando la persona, digamos, está en las últimas etapas de su vida, digamos, una norma sería, ¿no es cierto?, que todas las personas ancianas no pueden ir a las terapias intensivas, sobre todo cuando ya se sabe que el fin está cerca. Entonces, una norma sería que el paciente esté en una habitación rodeado de sus familiares y que reciba los cuidados que corresponden de acuerdo a su situación particular. Entonces, el profesional de enfermería debe aceptar también la decisión del paciente y respetarla, aunque pueda diferir de la decisión que él hubiera tomado. O sea, un respeto. Por supuesto que la decisión del paciente, si el paciente ha tomado una decisión que digamos que es contraria a un tratamiento que se le ofrece, el paciente debe saber cuáles son los riesgos y también debe conocer las alternativas, entonces quizás pueda optar por alguna alternativa. Entonces decimos que el enfermero es cuidador, es educador y es defensor. Otra de las funciones, el enfermero como líder y gestor. Esto van a ver ustedes con más detalle cuando estudien gestión, la materia que se llama Administración de Enfermería, que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero es gestión en enfermería, creo que se llama en este nuevo plan de estudio. Entonces, o sea, los enfermeros dirigen, delegan, coordinan y evalúan las actividades de cuidado. Son líderes y son gestores. Practican el liderazgo todo el tiempo, practican el liderazgo del tiempo, de las personas,
practican el liderazgo en las personas y gestionan el tiempo, las personas, los recursos y el ambiente en el que prestan atención. Entonces yo les he puesto acá que las actividades de liderazgo van dirigidas, los enfermeros dirigen, delegan, coordinan y evalúan las actividades de cuidado. Y luego otra función es la función del enfermero como investigador. Entonces, como investigador, o sea, el enfermero tiene la obligación ética, ¿no es cierto?, de aportar conocimientos para hacer crecer la ciencia enfermera y mejorar la práctica asistencial. Entonces, la tarea de investigación también debe ser parte integral de la práctica de enfermería. Por eso ustedes al final, o sea, en muchas materias le van a pedir que hagan trabajos de investigación y al final de la carrera, cuando quieran obtener el título de licenciados en enfermería, también se le va a pedir un trabajo de investigación. Pero esto solamente, digamos, es un ejercicio para un ejercicio, digamos, una práctica para su ejercicio profesional. O sea, ustedes como enfermeros tienen que encontrar las preguntas, ¿no es cierto?, o los problemas que presenta la práctica y tratar de encontrar las respuestas. Bueno, y el último tema son los registros enfermeros. Entonces, los registros enfermeros, o sea, los informes escritos, ocupan un espacio muy importante en el trabajo de enfermería. Se considera que la documentación de los cuidados es esencial para el ejercicio profesional. El registro funciona como un documento legal y fundamental y sirve como herramienta de evidencia en muchos casos y como instrumento para el propio paciente, el cual puede recurrir como defensa de sus intereses y de su vida, ¿por qué no? Entonces, ¿qué es un registro? Es un recurso significativo de comunicación, donde los profesionales se relacionan con un fin común, que es el bienestar de la persona. Entonces, es importante, digamos, el registro como un modo de comunicación. Por ahí no vamos a tenerlo al médico que ha escrito o al médico que lo ha tratado, pero el médico ha dejado registrado, digamos, todo lo relacionado con su intervención con el paciente. ¿Por qué se debe registrar? Se debe registrar para comunicar. Un registro sumamente importante que se maneja en las instituciones de salud es la historia clínica. Entonces, en la historia clínica se comunica todas las intervenciones, todas las valoraciones que se hizo con el paciente. Entonces, cualquier persona que tenga que ver con la atención del paciente puede leer la historia clínica y saber, digamos, cuáles son los objetivos del tratamiento, cuál es el tratamiento, cuáles son los estudios que se han pedido, y en lo que a enfermería respecta, digamos, cuáles son los problemas que se han encontrado y cuáles son las actividades que se han planteado para resolver esos problemas. También se registra para planificar, o sea, es importante, digamos, tener un plan de cuidado para atender, un plan de cuidado que se debe llevar a cabo para atender las necesidades del paciente. Se registra también para demostrar un tratamiento y el seguimiento de ese tratamiento. O sea, legalmente es importante que si a un paciente se le está realizando un tratamiento medicamentoso, por ejemplo, un tratamiento quirúrgico, esto esté registrado y sirve para demostrar el tratamiento y el seguimiento. También el registro refleja los cambios en el paciente, o sea, los cambios relacionados con el tratamiento, y también los cambios de la respuesta del paciente a los problemas de salud, ¿no es cierto? También se registra para obtener datos estadísticos, ¿cierto? Para saber, digamos, cuántos días estuvo el paciente, qué tratamientos, ¿cierto? Qué gastos realizó el paciente, cuántos enfermeros lo atendieron, ¿cierto? Y también sirve para facturar los insumos y las prestaciones. Ahora, por ejemplo, en el sistema provincial de salud se recuperan los costos, o sea,
se le cobran a las obras sociales los gastos del paciente internado. Entonces, es conveniente, por ejemplo, el registro va a permitir determinar cuáles son los insumos que se han consumido en este paciente y cuáles son las prestaciones. O sea, en muchas oportunidades, por ejemplo, el registro debe tener adosado, supongamos, algunas etiquetas que tienen los determinados productos para que se considere el recupero de costo. Bueno, ¿cuáles son las características generales de estos registros? Son individuales, o sea, ¿en qué sentido? Hay un registro para cada persona y cada persona debe hacer el registro en función de lo que ha realizado con el paciente. Son significativos, o sea, debe ser algo trascendente, o sea, no se debe registrar cosas que no sirvan a los fines del tratamiento del paciente. Son confidenciales, o sea, ya hablamos que el paciente y las personas que lo atienden son los únicos que pueden conocer todos los datos que están incluidos en los registros. Forman parte de la historia clínica, todos los registros forman parte, hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando no se cobraban las prestaciones de enfermería, la hoja de enfermería generalmente quedaba archivada en algún cajón y luego pasaba al tacho de la basura, pero ahora las obras sociales exigen que estén dentro de la historia clínica que se manda para recuperar los costos, estén todas las prestaciones de enfermería. Entonces eso le ha dado relevancia, digamos, al registro de enfermería y también al aporte que enfermería hace al cuidado de salud de las personas. En caso de los registros enfermeros son confeccionados por las enfermeras profesionales. También otra característica es que determinan el valor científico, digamos, de las prestaciones de enfermería. Y también valoran el progreso de los pacientes. Otra característica es demuestra el accionar de enfermería, o sea, en el registro tiene que estar anotado todo lo que el enfermero hace en relación con el paciente. Incluso, por ejemplo, por ahí, digamos, si uno ha prestado ha proporcionado alguna información, es conveniente hacer el registro correspondiente. Sirve para evaluar los procedimientos, permite evaluar el trabajo de los enfermeros, o sea, cada enfermero registra lo que hace, entonces es posible saber qué es lo que hace y también sirve, por ejemplo, para corregir o para felicitar a los enfermeros cuando realizan su trabajo correctamente. Otra de las características que requiere el uso de determinadas lapiceras, por ahí en las instituciones dicen, por ejemplo, se debe escribir con lapicera azul o negra y nunca con lapicera roja. Deben consignarse siempre el nombre, la firma y el número de matrícula. Ahora, por ejemplo, todos los enfermeros que trabajan en las instituciones tienen que tener su sello, y en el sello está expresado el nombre y el número de matrícula, ¿cierto? O sea, cada persona es responsable de lo que se hace y se firma y se sella. Y también, con respecto, no se deben usar, se usarán solo las abreviaturas usuales, o sea, no hay que inventar abreviaturas para hacer los registros. Si uno no sabe si está aceptado o no una determinada abreviatura, es conveniente escribir las palabras completas. ¿Cuáles son las normas para escribir los registros? Los registros deben ser objetivos. ¿Qué significa eso? Que se debe expresar una información descriptiva y objetiva, o sea, lo que se puede ver, ¿no es cierto?, lo que se puede describir. También lo observable y, por ejemplo, si se trata de información subjetiva, es importante colocarla entre comillas, o sea, si es algo que el paciente ha expresado, es conveniente colocarlo entre comillas. Debe ser exacto. ¿Qué significa eso? Que debe describir el problema, y también se deben usar las abreviaturas que están aceptadas,
Es importante una buena ortografía, o sea, hay que escribir las palabras tal como el diccionario, como la Real Academia lo ha aceptado, ¿no es cierto? Y por ahí también es conveniente tener un diccionario para escribir correctamente, o sea, una buena ortografía, y también es importante una buena caligrafía. O sea, recuerden ustedes que lo que escriben, lo que se escribe, va a ser leído por otras personas, ¿cierto? Yo siempre digo que, por ejemplo, los médicos son personas que parece que en alguna parte de la carrera le enseñan a escribir mal, porque es muy difícil por ahí entender lo que escriben los médicos. Bueno, nosotros no tendríamos que copiar esa, digamos, esa actitud. Y también, por ejemplo, en los registros se coloca lo que hicieron otros profesionales. O sea, lo que hicieron otros profesionales y que tienen que ver con el cuidado de enfermería. Por ahí supongamos un paciente se le ha curado una herida, un otro profesional, por ejemplo, le ha curado una herida, entonces, además de lo que él va a escribir, se debe registrar quién lo ha curado al paciente y qué observaciones se hizo de esa herida. Perdón, debe ser completo. Acá yo he cometido un error, que ustedes lo corrigen, porque yo he puesto debe ser concreto, y me he dado cuenta hace un rato que debe ser completo. Así que ahí tienen ustedes en el archivo que les he mandado está puesto mal, es completo. Debe ser completo, o sea, se debe registrar de manera inmediata y se debe evitar las anotaciones que son imprecisas o ambiguas. O sea, por ejemplo, si yo pongo está bien o está mal, es algo ambiguo, ¿no es cierto? ¿Qué significa bien y qué significa mal? También debe ser conciso y breve. Se debe evitar palabras innecesarias o detalles irrelevantes, ¿no es cierto? Debe ser actualizado, o sea, toda la información que se registra incide en las decisiones que se toman con respecto a los cuidados, ¿no es cierto? Y la información oportuna va a evitar los errores en el tratamiento. Debe ser organizado, o sea, los registros tienen que tener una estructura. Por ejemplo, si se decide hablar de los signos vitales, habrá que escribir todo lo relacionado con los signos vitales, y luego, por ejemplo, con signos o síntomas que el paciente presenta, y luego, por ejemplo, con la respuesta del paciente al tratamiento. Y debe ser confidencial, o sea, ya hablamos de eso, de que todos los datos, todo lo que se registra en relación a un paciente, solo lo deben conocer las personas que lo tratan al paciente y el paciente. Bueno, ahora, digamos, se está utilizando cada vez con más frecuencia lo que son los registros computarizados. Quizás desde los años 80, así de manera bastante precaria, los años 80 del siglo pasado, de manera precaria se han empezado a utilizar los registros computarizados. Ahora, por ejemplo, el Sistema Provincial de Salud tiene un sistema de gestión hospitalaria donde, digamos, se trata de que todas las personas que de algún modo han ingresado al sistema tengan una historia clínica única. Entonces, no importa qué institución vaya el paciente, con el número de documento, el profesional que lo va a atender va a poder, digamos, acceder a la información la información anterior del paciente, y bueno, y eso le va a servir para tomar decisiones con respecto a la situación actual, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo este sistema está en los lugares donde hay internet, pero donde no hay internet, están lo que se llaman los data enter, que son las personas hacia donde van la información que se recaba, por ejemplo, en los centros de atención primaria, y esta persona es la que los incorpora en los registros, en el sistema informático. Entonces, tenemos que conocer algo de informática, algo de computación, sobre todo las herramientas que nos sirvan para incorporar los registros, para incorporar lo que nos corresponde. Entonces, también es importante, por ejemplo, como enfermeros, participar en la confección de los registros de enfermeros computarizados, porque, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado, les cuento una situación, que yo he intentado, digamos,
que en el sistema de gestión hospitalaria, en la historia clínica computarizada, se incorporen los planes de cuidados. Porque, digamos, el informático, que son los que hacen los programas, por ahí no saben muy bien cuál es la función específica de enfermería. Y consideran que el enfermero solo debe, por ejemplo, administrar medicamentos y controlar signos vitales. Y todos los otros cuidados que los enfermeros proporcionan no es posible, digamos, cuantificarlos, ¿no es cierto? Entonces, es conveniente, digamos, que los enfermeros participen en lo que es la confección de los registros computarizados para que se pueda cuantificar todas las actividades que el enfermero hace. O sea, porque para que el tiempo que el enfermero ocupa con el paciente no sea solo el que destina el cuidado al control de los signos vitales, a algunas curaciones, por ejemplo, o a la administración de medicamentos. Muy bien. Con respecto a los registros computarizados, hay algunos riesgos legales. O sea, cada persona que trabaja en una institución tiene un código de acceso, ¿no es cierto? Y este código de acceso no se debe compartir, porque todo lo que, digamos, cuando el usuario ingresa al sistema, queda identificado. Entonces es posible saber qué es lo que ha hecho y qué es lo que han hecho. Entonces, cuando se comparte, por ejemplo, una clave de acceso, otras personas pueden escribir cosas incorrectas, ¿no es cierto?, que nos pueden afectar desde el punto de vista legal o profesional. También, por ejemplo, en los registros computarizados, los datos que están escritos incorrectamente pueden ser salvados siempre y cuando no se los haya guardado. O sea, por eso siempre es conveniente leer bien lo que uno ha escrito y recién guardar. Una vez guardados ya están impactados en el sistema y ya es imposible corregirlo. Pero sí se pueden salvar lo que está escrito, por ejemplo, incorrectamente, pero queda registrado la hora y la persona que ha realizado la corrección. Y también dentro de las condiciones para estos registros es no divulgar la información, o sea, solamente la historia clínica la deben conocer las personas con las que lo atienden al paciente. ¿Cuáles son los objetivos de los registros computarizados? Digamos, a través de esto se puede hacer un registro claro y conciso. Facilita la continuidad de los cuidados. Evita la repetición de datos, facilita la investigación y posibilita el cálculo costo-beneficio que acarrea cada paciente. Bueno, y en cuanto a los beneficios para la enfermería, se elimina el papeleo, o sea, una tendencia ahora es utilizar la menor cantidad posible de papeles, digamos, en la atención de los pacientes, porque muchas veces estos papeles se pierden y mucha información del paciente queda perdida. Incluso, por ejemplo, ahora el laboratorio puede, digamos, enviar a través incorporar a la historia clínica del paciente los resultados del laboratorio. Entonces, sin necesidad de que haya movimiento de papeles desde el laboratorio hasta el lugar donde está el paciente, los profesionales que lo atienden al paciente pueden ver, digamos, los resultados de los laboratorios. Entonces, se elimina el papeleo, se lo limita solamente a lo que es imprescindible, por ejemplo, los consentimientos informados, y mantiene la flexibilidad de los planes de cuidado, así como su personalización, y los datos pueden ser más relevantes y exactos. ¿Por qué facilitan el trabajo enfermero? Porque simplifican el registro de las evaluaciones. O sea, el enfermero, si una vez que está registrado qué es lo que debe hacer, solamente tiene que tildar, por ejemplo, en el horario en que lo hizo, o sea, el tiempo que le lleva y significa solamente, digamos, entrar a la historia clínica del paciente y hacer un tilde en la actividad que ha realizado. Se puede obtener fácilmente datos del laboratorio que yo les comentaba hace un rato. Las órdenes médicas son completas y legibles, o sea, porque el mismo sistema no permite que se escriba de manera incompleta, y bueno, y la letra es necesariamente legible porque es una letra de carga, de letra de molde. Bueno, se puede incluir planes de
cuidado, pero acá yo decía que todavía estamos en problemas porque no están incluidos en planes de cuidado. ¿Qué es lo que hicieron los enfermeros del hospital donde yo trabajaba? Ellos incorporaron en lo que se llama de evolución una plantilla que simulaba un plan de cuidado donde estaban escritas todas las actividades de enfermería. Pero ¿cuál es la desventaja que tiene esta plantilla? Que está colocada en un lugar donde no se puede cuantificar. ¿Mm? Bueno, se pueden usar los diagnósticos enfermeros, ¿cierto? Facilita la actuación de datos y facilita el alta del paciente. Acá, por ejemplo, si se puede poner un plan de cuidado en el sistema informático, el enfermero, por ejemplo, cuando hace la valoración, pone el problema que ha detectado, inmediatamente se despliegan, por ejemplo, cuáles son los diagnósticos enfermeros, entonces el enfermero tilda cuál es el diagnóstico que corresponde, tilda las actividades que se van a desplegar y luego los resultados que también se deben anotar, ¿no es cierto? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un plan de cuidado informatizado, se facilitaría mucho el trabajo de enfermería, pero además, por ejemplo, se podría demostrar cuántas son las tareas que el enfermero hace. Bueno, ¿y cuáles son los registros? Los registros que se usan con bastante frecuencia, que son parte de la historia clínica. Uno de los registros es la hoja de ingreso o de admisión. Esto no es parte de los registros computarizados, ¿no es cierto? Es parte de los registros en general. No es solo de los registros computarizados. Una hoja de ingreso o de admisión, donde por ejemplo se anotan los datos filiatorios del paciente y también todo lo que se refiere a los antecedentes, a los motivos de la consulta, a los hábitos tóxicos, o sea, todos los datos que pueden ser relevantes para tratar el paciente. Y también, por ejemplo, acá es conveniente, digamos, en esta hoja de ingreso y de admisión, hacer una valoración desde el punto de vista de enfermería. O sea, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar una valoración, en esta hoja de ingreso vamos a utilizar una valoración en función de la alteración de las necesidades que ya les comenté hace un rato, porque usamos el modelo de Virginia Henderson. Luego tenemos una hoja de evolución. En la hoja de evolución, digamos, donde el enfermero tiene que registrar, digamos, todos los sucesos que van ocurriendo con el paciente mientras dura la internación. Esencialmente en esta hoja de evolución se colocan las medidas terapéuticas o los tratamientos, los registros de las indicaciones médicas y la correspondiente actuación de enfermería, las acciones independientes, o sea, lo que el enfermero hace en función de los problemas que él ha detectado y del cual es responsable, las observaciones de la conducta del paciente y otras que se consideran importantes para su salud, la respuesta del paciente al tratamiento y a las intervenciones, o sea, mejoró, empeoró, aparecieron tales o cuales complicaciones, y también en la hoja de evolución se registra la educación brindada al paciente y a su familia. Bueno, otro de los registros que se utiliza es la hoja de gráficos específicos. Esto ya he visto que no se utiliza mucho en enfermería del adulto, pero sí en pediatría. Entonces, en estos gráficos, por ejemplo, se grafica, digamos, la evolución de los signos vitales. Y muchas veces, por ejemplo, del signo vital está alterado en el paciente, presión arterial, pulso, respiración, temperatura. Entonces, los gráficos, esto permiten ver así rápidamente cuál ha sido la evolución de este signo vital que se está valorando continuamente. Otro de los registros es la hoja de balance hídrico. En esta hoja de balance hídrico, digamos que es muy importante para saber, digamos, las condiciones del medio interno del paciente. Entonces se registran todo lo que el paciente, digamos, incorpora por vía oral o parenteral y todo lo que el paciente pierde a través de las distintas vías, tanto ordinarias como extraordinarias. Entonces eso me permite saber, digamos, me permite tomar decisiones y de aportar o de disminuir el aporte, por ejemplo, de líquidos a un paciente. Y esta hoja de balance hídrico tiene que dar como resultado un balance, o sea,
la suma de todos los ingresos, la suma de todos los egresos y la comparación entre ambos resultados. Y este balance hídrico puede ser que se haga, digamos, una vez por día o más de una vez por día de acuerdo a la situación particular del paciente. Y luego tenemos también hojas especiales que se utilizan en determinados servicios. Por ejemplo, en los servicios de hemodiálisis se utiliza la hoja de hemofiltración, o sea, donde se registra todo lo que el paciente ingresa, digamos, todo lo que ingresa y todo lo que sale del paciente. También, por ejemplo, en caso de una cirugía de próstata, que se utiliza con bastante frecuencia, un registro de una hoja de lavado vesical, donde se registra todo el ingreso, ¿no es cierto?, y todo lo que pierde el paciente, que generalmente es la solución que ingresa más sangre. También hojas de control de glucemia, para ver, digamos, cuáles son los valores, digamos, que se ha ido obteniendo el paciente, y también me sirve para tomar decisiones. Y también se hace una hoja de control de gasto. Como yo les decía hace un rato, como se recupera, digamos, lo que consume el paciente, esta hoja de control de gasto me permite, digamos, muchas veces hay que colocar una etiqueta que viene en el producto para que se considere que sí se ha utilizado con ese paciente. Bueno, ¿cuáles son los mitos de los registros? Uno de los mitos es que registrar es un problema. O sea, los enfermeros tenemos bastante resistencia a registrar. Pero la verdad que registrar es sumamente importante y además, digamos, uno puede evitarse problemas legales cuando registra correctamente. También dice que no hay mucho tiempo para registrar, es verdad, no hay mucho tiempo para registrar, pero hay que, digamos, el registro es parte de las actividades de enfermería, entonces hay que buscar el tiempo. Acá dice que no se puede escribir todo, no se escribe todo, se escribe lo que corresponde. Acá dice lo más importante son las acciones, no los registros, pero resulta que se dice que lo que no está escrito no está hecho. Entonces, por ejemplo, si hay una denuncia, no le va a importar al abogado o al juez que yo le jure que sí lo hice, si no está escrito, él va a considerar que no está hecho. Acá también dice que es mejor anotar todo al final del turno. ¿Qué es lo que dice la norma? Que todo se debe registrar inmediatamente después de realizar, para evitar olvidos, ¿no es cierto? O para no obviar detalles que uno pudiera haber encontrado. Y también ocurre que hay personas que anotan primero y realizan todo después. Eso es totalmente incorrecto, ¿cierto? No corresponde anotar primero y realizar después. ¿Qué pasa si cambia la situación clínica del paciente? Yo he anotado que el paciente ha estado bien durante toda la noche y a la mañana, cuando voy a entregar la guardia, me doy con que el paciente, por ejemplo, está muerto. Es lo que a mí me pasó en alguna oportunidad. Entonces, anotar primero y realizar después es un mito, no se debe hacer. Bueno, y acá hay algo que yo me olvidé de anotarle, de ponerle una transparencia que le voy a leer, cuáles son los sí y los no de los registros. Sí es escribir con letra legible, relatar sin faltas de ortografía y utilizar un diccionario de consulta, que sí les dije, redactar frases claras y concisas, evitar frases inútiles e innecesarias, transcribir detalladamente las prescripciones, o sea, las prescripciones se las toma de la fuente, que es la hoja de indicaciones médicas, colocar la fecha y la hora en cada suceso, el registro debe ser completo, registrar en forma inmediata la acción, completar todos los campos de la hoja, utilizar las abreviaturas aceptadas, documentar en orden secuencial y cronológico, documentar hechos, ¿cierto? No opiniones, anotar toda la información en relación a los medicamentos y anotar los fundamentos de las omisiones de medicamentos. O sea, si yo no lo puse, tengo que dejar escrito por qué no se lo puse. ¿Y cuáles son los no? Dice, no tachar de tal forma que imposibilite leer lo que estuvo escrito. O sea, hay una norma que dice que se debe tachar o sea, lo que está escrito incorrectamente se debe tachar con una línea, con una fina línea, de manera que
supongamos si hay un cuestionamiento con respecto a este registro, el juez pueda leer, el juez o cualquier otro profesional pueda leer lo que está escrito. No utilizar líquido corrector, no tiene que estar dentro del equipo de enfermería el líquido corrector, no alertar ni cambiar las historias, no saltear líneas ni dejar espacios en blanco, no utilizar palabras como bueno, malo, adecuado, regular, ¿no es cierto? Porque son palabras, digamos, que no tienen, que pueden tener distintos significados para las distintas personas. No emitir juicios sobre el comportamiento de los pacientes, nunca se debe registrar antes de tiempo, que ya hablamos ahí hace un rato, no vacilar en las expresiones, lo que no está escrito no está hecho, no manchar los formularios y no cambiar el color de la tinta de la lapicera. Bueno, ¿alguna pregunta? Espero que me hagan una pregunta por ahí. Espero que no haya sido demasiado extensa. Y bueno, muchas gracias. Espero las preguntas. Bueno, hasta ahora no veo preguntas, licenciada. Ajá. Esperemos un poquito, dice que ha estado muy clara. ¿Podría dar un ejemplo sobre un registro bien redactado? Pregunta Florencia Guadalupe. ¿Ya? Un registro bien redactado. Bien redactado, dice, si podrías dar un ejemplo. Exacto. Pregunta si vas a subir el blog teórico. Sí, lo voy a subir. Sí, lo voy a subir al blog teórico. A ver, acá tenía un ejemplo yo de registro bien redactado. Un registro organizado sería, por ejemplo, yo pongo la hora y pongo el nombre de la paciente y pongo presente edema en miembros inferior izquierdo sin cambio en la coloración de la piel. Entonces me estoy refiriendo a los signos y síntomas que el paciente presenta. Refiere además un dolor incipiente con aumento de intensidad en el miembro superior izquierdo. Hablo todo de signos y síntomas. Luego estoy hablando del control de los signos vitales, los valores de la presión arterial, el pulso, la respiración y la temperatura. Y luego se informa al doctor tanto que indica la realización de electrocardiograma y consulta inmediata con el médico cardiólogo de guardia. Eso sería una forma organizada de escribir de registrar, ¿no es cierto? Y un registro desorganizado sería, referido al mismo caso, la señora refiere un dolor en el miembro superior izquierdo, los signos vitales son tal, tal y tal, se le comunica al doctor quien decide realizar un electrocardiograma, la paciente también presenta edema en miembro inferior izquierdo y se consultará además con el cardiólogo de guardia. O sea, los mismos datos, pero puestos de manera desorganizada. Entonces uno tiene que pensar bien, digamos, sobre qué aspecto va a hablar primero, sobre qué aspecto va a escribir después, sobre qué aspecto va a escribir a continuación. Eso es digamos, un registro organizado. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque como no trabajo en el sistema provincial, desconozco el tema de los registros estos computarizados o informatizados. ¿Hay un espacio para hacer el registro de todo esto que usted acaba de leer, o solamente se pone el diagnóstico, se despliegan pestañas y uno va marcando, o existe el espacio para la redacción y poner todo eso? Bueno, en el caso del enfermero. Sí, bueno, el enfermero tiene, por ejemplo, o sea, lo que se cuantifica de la actividad de enfermería son lo que es relacionado, por ejemplo, con la administración de los medicamentos y con el control de los signos vitales. Que eso incluye también, por ejemplo, el peso, la talla, el índice de masa corporal. No se puede cuantificar las otras actividades de enfermería. Entonces, digamos, yo he encontrado, porque creo que el Hospital del Este ha sido el primero que ha informatizado la historia clínica, yo digamos, he planteado la posibilidad de que exista un espacio que yo le llamo evolución de enfermería, ¿cierto? Entonces el espacio donde los enfermeros, digamos, anotan todo lo que han hecho ahí pueden redactar,
pueden escribir, digamos, y explayarse, todo lo que han hecho con respecto al paciente. Entonces ella anota, se lo baña, se le educa con respecto, por ejemplo, al cuidado de las mamas, los controles en el puerperio, ¿no es cierto? O sea, hay un espacio que se llama, que nosotros hemos puesto de evolución, y he visto que también, por ejemplo, en el Hospital Padilla también han incorporado ese espacio. Ah, está bien, está bien. En los registros informatizados tienen posibilidad de ver todo, leer toda la historia clínica, ¿no es cierto? Leer todos los exámenes complementarios que se le han hecho al paciente, porque hay distintas espacios donde están puestos todo eso. Incluso, por ejemplo, en el sistema informatizado, una persona que no lo atiende al paciente, por ejemplo, el jefe del departamento de enfermería, puede saber, por ejemplo, cuántos pacientes hay, cuántos pacientes se han atendido, se han dado de alta, ¿no es cierto? Cuántos enfermeros han participado en la atención de los pacientes. O sea, el enfermero jefe del servicio o el enfermero jefe del departamento puede, digamos, evaluar desde su computadora, teniendo el sistema de gestión hospitalaria, puede evaluar, digamos, toda la actividad que han hecho los enfermeros durante, supongamos, un determinado periodo de tiempo. Lo que yo proponía es que, porque en alguna oportunidad observé que se puede poner el proceso de atención de enfermería así, con datos de valoración, que los datos de valoración los incorpora el enfermero. Y de esos datos de valoración, por ejemplo, se establecen problemas, ¿cierto? Que los problemas los despliega solo el sistema, pero por supuesto ese sistema hay que cargarlo primero, ¿no es cierto?, con todos los problemas que pueden ser consecuencias de los datos de valoración. Y una vez que se eligen los problemas, o sea, que se tildan los problemas, se despliegan los resultados a obtener, los diagnósticos de enfermero, ¿no es cierto? Y se elige el diagnóstico de enfermero, se tilda el diagnóstico de enfermero, luego los resultados a obtener se los tilda, y luego las intervenciones que se puede tildar, todas las intervenciones que se puede, digamos, todas las... llevar a cabo para resolver el problema, ¿no es cierto? Entonces va tildando. Es un sistema que me ha encantado, bueno, pero hasta ahora yo no lo he podido, bueno, hasta que me jubilé, yo no lo pude, digamos, convencer a los informáticos porque dice que es muy complicado. Bueno, ellos, digamos, también... por ahí los jefes de departamento en un acuerdo podrían elaborar, claro, y pasárselo, claro, nada más que lo suban los informáticos, ya se trata a nivel, claro, central, no es cuestión que el informático quiera o no, sino de que, claro, si es necesario para visibilizar el trabajo del enfermero claro, y el resultado obtenido de esas intervenciones, no veo por qué porque el informático considere que es difícil, ¿ves? Bueno, será, claro, una tarea para los colegas. Para los colegas. Yo tengo un hijo que es ingeniero en computación y él dice que es muy complicado, pero bueno, no debe ser imposible de hacer. Pero yo sé que hay provincias, por ejemplo, en Córdoba, sí, en algunos lugares se está utilizando el proceso de atención de enfermería informatizado. Por supuesto, bueno, que eso es propiedad intelectual, ¿no es cierto? Y sí. Hay que comprarlo, ¿no? Y sí. Bueno, gracias, licenciada. Aquí alguien pregunta cuál sería el tema. El tema es la unidad 1, tema 5. Tema 5, exacto. La 1, tema 5, ¿sí? Sí, ¿Cuál es más pregunta? Con el tema de los registros, hay una pregunta, te la leo. Con el tema de los registros, ahora es en la mayoría todo virtual. A mi mamá le mandan los estudios por Gmail a ella y a su doctora, ecografía y demás. Eso quería preguntar, que eso quería agregar, dice. Y sí. Sí, ahora, por ejemplo, se está, digamos, procurando no utilizar ciertos elementos que pueden afectar el medio ambiente. O sea, también dentro del sistema de salud se ha planteado eso de no afectar tanto el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ya no se utilizan las placas radiográficas. Las placas, digamos, el resultado del estudio se lo graba en un disco, en un CD, o se lo envía directamente a través de correo a los profesionales, al enfermero, por ejemplo, al paciente y al profesional que lo atiende. Entonces,
el paciente va directamente con esos resultados al paciente. Digamos, sí, hay una tendencia a que todo sea informatizado, o sea, que se mueva la menor cantidad de papel posible. Sí, en la parte privada, que es donde lo que quiere agregar Florencia Guadalupe, sí es verdad. También las instituciones de gestión privada están adoptando estas medidas, ¿sí? Ya la gran mayoría lo tiene, es una historia